Imagínese escuchar historias sobre criaturas gigantes en la jungla, monos que no temen al hombre, que duermen en el suelo como gorilas e incluso podrían enfrentarse a leones. En 2003, este misterio sacudió al mundo, los famosos gigantes de Billy. ¿Cuál era la verdad detrás de esta leyenda? Hoy les voy a contar esta historia que mezcla ciencia, mito y sorpresa. Y antes de seguir, te pido algo simple. Deja el me gusta y suscríbete al canal. No es solo un gesto, es una señal de que valoras el contenido que abre la mente y muestra cuánto nos puede sorprender la naturaleza. Aquí no solo descubrirás curiosidades, empiezas a ver animales con nuevos ojos. Bien. 2003. No fue solo otro año en la línea de tiempo. Fue un hito, un punto de inflexión donde el mundo se detuvo, sorprendido ante un enigma salvaje que parecía imposible de explicar. Los informes comenzaron a surgir de las profundidades del Congo, de un bosque prístino donde la vida late de una manera cruda e intensa. Historias sobre monos gigantes con una fuerza brutal, capaces de enfrentarse a leones y sobrevivir a cualquier amenaza. Llegaron como verdaderos Goliat de la selva, criaturas que no temían al hombre, que dormían en el suelo como gorilas, pero que tenían el aspecto y los gestos de los chimpancés. Una mezcla desconcertante, algo que parecía salido de una antigua leyenda africana, cargada de misterio, miedo y fascinación. La ciencia, acostumbrada a clasificar, catalogar y dar respuestas confiables, encontró allí un desafío diferente. Era como si la naturaleza hubiera decidido jugar con la curiosidad humana, ofreciendo un rompecabezas que no encajaba en ningún patrón conocido. Y esta incomodidad afectó profundamente no solo a los investigadores, sino también al público, con cada persona que escuchó hablar de estos gigantes de Billy, porque, al final, no se trataba solo de descubrir un nuevo animal. Se trataba de enfrentar el límite entre el mito y la realidad, de mirar hacia lo desconocido y preguntarnos, ¿hasta qué punto conocemos realmente el planeta en el que vivimos? Esta historia conmueve porque toca una herida silenciosa que todos cargamos. Vivimos en un mundo donde la información fluye rápido, donde creemos que ya no hay secretos, que la ciencia ya ha sido capaz de revelarlo todo. Pero de repente surge la noticia de que quizás, en el corazón de África, vive una criatura que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los primates. Este choque abre una fisura dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que aún quedan misterios guardados, que aún quedan secretos dispuestos a desafiar nuestra lógica, nuestra arrogancia e incluso nuestra forma de ver la vida. Los gigantes de Billy no eran solo un artículo de periódico. Fueron una invitación silenciosa a repensar la forma en que miramos la naturaleza. Nos recordaron que la Tierra es más grande de lo que comprendemos, que la vida tiene caminos más allá del control humano y que el bosque todavía tiene cartas que no mostramos sobre la mesa. Esto explica por qué, incluso después de tanto tiempo, esta historia todavía resuena. Porque no solo habla de monos misteriosos, habla de nosotros, de nuestra sed de respuestas, de nuestra dificultad para lidiar con lo desconocido, de la necesidad que tenemos de creer en algo más grande que nosotros mismos. Y cuando nos detenemos a reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que el verdadero misterio no está solo en la selva, escondido detrás de los densos árboles. Él está dentro de nosotros, está en el miedo a lo desconocido, pero también en el coraje de enfrentarlo. Está en duda entre creer en las leyendas o confiar solo en la ciencia. Es en el espacio donde la imaginación y la realidad se encuentran, se desafían y se completan mutuamente. Por eso esta historia sigue viva, porque despierta en cada uno de nosotros la sensación de que aún queda mucho por descubrir. Esa naturaleza todavía tiene verdades que pueden poner el mundo patas arriba, que por mucho que pase el tiempo, seguiremos siendo eternos exploradores, caminando entre lo que conocemos y lo que soñamos. El misterio animal de 2003 no fue solo un evento lejano. Es un poderoso recordatorio de que la vida no cabe en nuestros cajones, que el bosque no se deja dominar por las clasificaciones,
que el mundo todavía puede sorprendernos, todavía puede desafiarnos, todavía puede emocionarnos. Y si estás aquí ahora mismo, escuchando esta historia, es porque de alguna manera también sientes esta llama. La llama de la curiosidad, de la búsqueda, del deseo de no conformarse con respuestas fáciles. Porque en el fondo, eso es lo que nos mantiene vivos. La certeza de que el próximo misterio puede estar a la vuelta de la esquina, esperando ser revelado. Este es el comienzo de nuestra inmersión en los gigantes de Billy. Una historia que no solo se trata de ellos, sino de nosotros, sobre cómo nos enfrentamos a lo desconocido, sobre cómo la vida, en su fuerza bruta y salvaje, todavía tiene el poder de dejarnos sin palabras. Bien, cuando hablamos de misterios de la naturaleza, hay un punto en el mapa que despierta respeto, miedo y fascinación al mismo tiempo. La República Democrática del Congo. Un vasto territorio, cubierto por densos bosques, caudalosos ríos y regiones donde los seres humanos apenas se atreven a poner un pie. Es en este escenario, más precisamente en la región de Billy, donde cobró fuerza una de las historias más intrigantes de principios de la década de 2000. Allí, en el corazón de la selva, surgieron informes que desafiaron la lógica y dejaron en silencio incluso a los cazadores más experimentados. Los hombres del bosque, acostumbrados a vivir con la dureza de la selva, comenzaron a hablar de criaturas que no seguían las reglas comunes de los animales que conocían. Eran monos enormes, mucho más grandes que los chimpancés que estamos acostumbrados a ver. Criaturas que, a diferencia de la mayoría, no se acobardaban ante la presencia humana. No corrieron, no se escondieron. Miraban desde el frente con una mirada fija casi desafiante, como si supieran que no debían temer. Este rasgo por sí solo sería suficiente para sembrar un profundo miedo en cualquier cazador. Después de todo, en la selva, cualquier animal que no tema al hombre suele ser incluso más peligroso que el que huye. Pero los informes no se detuvieron ahí. Estos monos fueron descritos como gigantes, verdaderos colosos del bosque. Sus cuerpos se asemejaban a la fuerza de los gorilas, pero sus gestos, sus gritos y su forma de moverse se parecían a los chimpancés. Esta intrigante mezcla dio origen a las primeras leyendas. ¿Eran una nueva especie? ¿Un eslabón perdido entre dos mundos? ¿Un híbrido nunca catalogado por la ciencia? La imaginación ganó terreno y los rumores crecieron como fuego en la maleza seca. Sin embargo, la historia no se limitó a las aldeas locales. En 2003, este enigma traspasó fronteras y comenzó a ganar espacio en periódicos y revistas internacionales. Los titulares aparecieron con titulares magnéticos, captando la atención del público con frases como «una nueva especie de simio gigante descubierta en el corazón de África» o «criatura misteriosa desafía a la ciencia». Los medios de comunicación, sedientos de novedades que pudieran capturar la imaginación popular, abrazaron la narrativa con entusiasmo. El mundo entero se enfrentó a una historia que parecía mezclar aventura, ciencia y mito en dosis perfectas. Imagina la escena. Abres un periódico, enciendes la televisión o accedes a una revista y te encuentras con la noticia de que puede haber, en medio de la selva africana, un simio del tamaño de un gorila pero con el comportamiento atrevido de un chimpancé. Por supuesto, esto se mete con la mente de cualquiera, porque en el fondo toca esa parte de nosotros que todavía cree en las leyendas, esa curiosidad infantil que nunca desaparece del todo. La idea de que el mundo todavía tiene criaturas secretas, listas para ser descubiertas, es simplemente irresistible. Y así, lo que comenzó como informes de cazadores se convirtió en una ola global de especulación. Los investigadores comenzaron a organizarse para ir al Congo. Los aventureros soñaban con ver de cerca a estos gigantes y el público, en todo el mundo, se preguntaba, ¿es este el mayor descubrimiento zoológico del siglo? Este suspenso, esta atmósfera de expectación, fue la chispa que mantuvo viva la llama de la leyenda de los gigantes de Billy. Lo más fascinante es darse cuenta de que todo esto no se trataba solo de los monos en sí, se trataba de nosotros, de la forma en que reaccionamos cuando nos enfrentamos a lo desconocido.
La selva congoleña, con toda su grandeza, se transformó en un escenario donde la ciencia y el mito se encontraron. Por un lado, el rigor de la investigación, la búsqueda de evidencia concreta. Por otro, la imaginación popular, las historias que pasan de boca en boca, el encantamiento humano ante la posibilidad de algo nuevo. Este choque entre la razón y la emoción fue lo que le dio tanta fuerza a la historia. Y es en este punto que comenzamos a comprender el verdadero peso de esta narrativa. No se trataba solo de cazadores locales que describían diferentes animales. Era un reflejo de nuestra eterna búsqueda de misterios, de nuestra necesidad de creer que el mundo aún guarda secretos capaces de sorprendernos. En 2003, esta leyenda se extendió porque trajo de vuelta un sentimiento que la modernidad parecía haber borrado: la sensación de que todavía hay lugares donde lo imposible puede ser real. El bosque de Billy, con sus gigantes silenciosos, nos recordó que la Tierra es mucho más grande que nuestra arrogancia de creer que ya lo sabemos todo. Y quizás esto es precisamente lo que hace que esta historia resuene hasta el día de hoy. No se trata solo de monos, se trata del poder del misterio. Se trata de cómo la naturaleza, en su profundidad, todavía puede ponernos frente a algo que no entendemos. Y cómo, frente a esto, volvemos a ser exploradores, curiosos, aprendices. Así nació la leyenda de los gigantes de Billy, una mezcla de miedo y fascinación, de ciencia y mito, de bosque y humanidad. Una historia que comenzó en los simples relatos de cazadores y se ha convertido en una de las mayores narrativas salvajes de nuestro tiempo. Bien, cuando llegamos al año 2003, la leyenda de los monos gigantes de Billy ya había tomado forma en las conversaciones y susurros locales que corrían por los pueblos de la selva congoleña. Pero fue en ese momento que la historia ganó el mundo para siempre. La entrada de National Geographic, acompañada de investigadores internacionales, convirtió un misterio regional en un fenómeno global. Por primera vez, voces respetadas en la ciencia comenzaron a ver esos relatos no solo como leyendas o exageraciones, sino como algo digno de una investigación seria. Y eso, en sí mismo, fue suficiente para encender la curiosidad colectiva. Periódicos, revistas y programas de televisión se apresuraron a destacar el caso. Titulares impactantes adornaban las páginas: una nueva especie de simio gigante encontrada en el Congo. Criaturas misteriosas desafían a la ciencia. Simios enfrentándose a leones. Estas frases no eran solo títulos llamativos, eran invitaciones irresistibles para que el público se sumergiera en una historia que parecía unir ficción y realidad en dosis iguales. Cualquiera que lo leyera o escuchara sobre él tenía la sensación de que estaba presenciando el nacimiento de un descubrimiento capaz de cambiar todo lo que sabíamos sobre los primates y la evolución misma. Las descripciones se volvieron cada vez más impresionantes. Se hablaba de monos enormes, que no solo resistían a los depredadores, sino que podían enfrentarse e incluso matar a los leones. Esa imagen cobró vida en la mente del público. Criaturas sombrías, escondidas en lo profundo de la jungla africana, lo suficientemente fuertes como para desafiar al rey de las sabanas. Por supuesto, una idea como esta despierta la imaginación humana. Toca algo primitivo, una parte de nosotros que siempre ha buscado monstruos y héroes escondidos en la naturaleza. La posibilidad de que tales animales realmente existieran fue combustible para una ola de fascinación colectiva. Mientras tanto, la población local reforzó el enigma con sus propias narrativas. Los cazadores hablaron de encuentros aterradores, describiendo ojos que brillaban en la noche, cuerpos descomunales y un coraje que ninguna otra especie parecía tener. Dijeron que estos monos no se retiraron, que no se escondieron como los demás, sino que los enfrentaron de frente, como guerreros. Para los habitantes de la región, los gigantes de Billy ya eran parte de la vida, parte del bosque, parte de la identidad del lugar. Era como si cada árbol, cada sombra, cada ruido distante llevara la presencia de estos animales. Esta convicción local le dio aún más fuerza a la leyenda, como si fuera un testimonio vivo de que la historia era real.
y luego vino la conmoción de la comunidad científica. Los investigadores acostumbrados a observar primates sabían que un informe como ese no podía ser ignorado. Era poco probable, era extraño, pero también era una oportunidad única. Después de todo, ¿y si fuera cierto? ¿Qué pasaría si estuviéramos frente a una nueva especie de gran simio, hasta entonces invisible para el mundo moderno? Esta posibilidad no solo despertó la curiosidad de los científicos, sino que también desafió su propia comprensión de la evolución, el comportamiento animal y la biodiversidad. Había miedo, sí, porque investigar una selva hostil como la del Congo no es una tarea sencilla, pero también había una atracción irresistible, una llamada silenciosa que parecía decir, ven y descúbrelo. Esta mezcla de miedo y fascinación hizo que la historia fuera aún más poderosa. No fue solo la población local la que creyó. Ahora, investigadores, periodistas y lectores de todo el mundo se encontraron atrapados por el mismo sentimiento, que tal vez estábamos frente a algo grande, algo que podría reescribir capítulos enteros de zoología. El suspenso era real. Cada nueva noticia, cada fotografía inexacta, cada informe de testigos aumentaba la expectativa y la tensión. El aire estaba cargado de dudas y esperanzas. Y quizás el aspecto más profundo de este choque global no fue solo la hipótesis de una nueva especie, sino lo que representaba. En un mundo cada vez más cartografiado, cada vez más digitalizado y controlado, la idea de que todavía había algo grande, salvaje y desconocido ha reavivado una vieja llama en la humanidad. La llama de la exploración, del misterio, de la posibilidad de que la naturaleza aún guarde secretos más grandes de lo que imaginamos. En 2003, los gigantes de Billy nos recordaron que el planeta aún tiene zonas de sombra, territorios donde lo imposible puede ser real y donde los seres humanos permanecen pequeños ante la grandeza de la vida. Ese fue el verdadero impacto. No fue solo la reacción de los medios, ni solo los informes de los cazadores, ni la audacia de National Geographic al buscar la verdad. Fue el despertar colectivo de una sensación que parecía dormida. La certeza de que el mundo no es tan predecible como creemos, que, incluso en el siglo XXI, todavía podemos sorprendernos, todavía podemos asustarnos, todavía podemos estar encantados por la fuerza bruta y misteriosa de la naturaleza. El choque mundial de los gigantes de Billy fue, en esencia, un llamado a la humildad y la curiosidad, un recordatorio de que la jungla aún guarda secretos, y que nosotros, tan avanzados como somos, seguimos siendo aprendices frente a ella. Bien, cuando las expediciones científicas finalmente avanzaron a través de la selva de Billy, llevando cámaras, cuadernos y tubos de recolección de ADN, el misterio comenzó a tomar forma ante los ojos del mundo. Los investigadores que se aventuraron en esas tierras hostiles, desafiando ríos densos, insectos voraces y el pesado silencio del bosque, no solo buscaban una leyenda, estaban buscando respuestas. Lo que encontraron, sin embargo, fue algo aún más sorprendente que monstruos o criaturas nunca antes vistas. Encontraron una revelación científica capaz de transformar la forma en que entendemos a los chimpancés y, por extensión, a nosotros mismos. Las muestras genéticas, analizadas en laboratorios de última generación, trajeron el primer gran punto de inflexión. Aquellos misteriosos gigantes no eran una nueva especie, sino chimpancés orientales, ya catalogados por la ciencia. Esta conclusión podría sonar como un balde de agua fría para aquellos que esperaban la confirmación de una criatura nunca antes vista. Pero, de hecho, fue todo lo contrario, porque en lugar de terminar la historia, esta revelación abrió un universo mucho más profundo. Lo que estaba en juego no era solo la biología de la especie, sino el comportamiento, la cultura y las formas de vida únicos de esa población en particular, los llamados chimpancés Billy. Lo que diferenciaba a estos animales no era el ADN, sino la forma en que vivían. Los investigadores comenzaron a observar peculiaridades que lo dejaban claro. Había algo raro allí, algo que no se podía ignorar. Mientras que los chimpancés de otras regiones construyen sus nidos en las copas de los árboles, los Bilik eligen el suelo,
como lo hacen los gorilas. Esta simple elección ya revelaba un mundo cultural diferente, una adaptación inesperada, un rasgo que tenía significado. Más que fuerza física, estos chimpancés tenían comportamientos colectivos que se destacaban, cuerpos más robustos, rasgos distintivos, modales que intrigaban incluso a los científicos más experimentados. Y cuanto más se observaba, más profundo se volvía el misterio. Se encontraron herramientas, claros indicios de un uso sofisticado de piedras y ramas para obtener alimentos. Sus prácticas de caza, su cuidadosa selección de frutos y raíces, todo apuntaba a un patrón cultural propio. Era como si estuviéramos frente a una comunidad con tradiciones particulares, transmitidas de generación en generación, marcando el bosque no solo con huellas, sino con conocimiento. La diversidad de comportamientos bíblicos se ha convertido en una poderosa ventana para comprender la riqueza de las mentes de los chimpancés y cuánto tenemos que aprender sobre ellas. Con cada detalle revelado, la narrativa dejó de ser sobre monstruos para convertirse en algo aún más fascinante: la increíble diversidad cultural de una especie que tan a menudo creemos conocer. No eran bestias cazadoras de leones, sino seres que en su inteligencia silenciosa desafían la arrogancia humana de pensar que la cultura es exclusiva de nosotros. Lo que la ciencia descubrió en Billy fue la prueba viviente de que el bosque alberga sociedades complejas, que no usan palabras, sino que comunican valores, hábitos y tradiciones a través de gestos, elecciones y formas de existir. Esa es la verdadera brillantez de la revelación. Darse cuenta de que la riqueza de la vida no está solo en lo desconocido que imaginamos como monstruoso o amenazante, sino en lo extraordinario que ya existe ante nosotros, tan cercano y al mismo tiempo tan misterioso. El estudio de las Biblias no borró el encanto de las leyendas, sino que les dio una nueva capa de profundidad. Porque al final, el mayor rompecabezas no era si había un simio gigante que nunca se había visto antes, sino cuánto necesitamos los humanos para abrir los ojos para reconocer que el planeta está lleno de formas de vida que llevan cultura, historia y singularidad. El misterio no ha terminado, solo se ha transformado. La ciencia no ha revelado monstruos, sino algo infinitamente más valioso: la certeza de que la naturaleza sigue siendo un espejo de nuestra propia complejidad, y que mientras tengamos el coraje de mirarlo con humildad y curiosidad, siempre habrá revelaciones capaces de hacernos repensar quiénes somos y cuál es nuestro verdadero lugar en este mundo. Bien, al llegar al final de este viaje, lo que queda no es solo la historia de un misterioso mono perdido en los bosques de la República Democrática del Congo, sino el eco de cómo las leyendas, los medios de comunicación y la ciencia se entrelazan para formar algo mucho más grande. Un enigma colectivo que atraviesa culturas, despierta miedos y alimenta la esperanza. El mito de los gigantes de Billy comenzó como un susurro entre los cazadores locales, llegó a los titulares explosivos de todo el mundo y finalmente encontró en manos de la ciencia no un monstruo, sino un profundo reflejo de la complejidad misma de la vida. Esta mezcla de creencia, imaginación e investigación nos enseña algo precioso, porque al final el mayor misterio de la naturaleza no siempre está en descubrir una nueva especie. A menudo, el verdadero impacto es darse cuenta de que las criaturas que creemos conocer todavía guardan secretos que pueden poner patas arriba nuestra visión del mundo. Los chimpancés de Billy no eran bestias mitológicas, sino la revelación de que la cultura animal es mucho más vasta, rica y sorprendente de lo que nos atrevimos a admitir. Y eso, quizás, es incluso más poderoso que encontrarse con un monstruo, porque nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia arrogancia y a reconocer que la vida que nos rodea está formada por infinitas capas invisibles, que solo se revelan a quienes tienen el coraje de mirar con paciencia y respeto. El misterio entonces no muere, se transforma en aprendizaje, en encanto, en humildad frente a la grandeza de la naturaleza. Ahora, la pregunta que queda es para ti. ¿Todavía hay especies misteriosas escondidas, esperando ser descubiertas?
o la mayoría de nuestros monstruos legendarios son solo el producto de la imaginación humana, creados para dar forma a nuestros miedos y fantasías. Quiero escuchar lo que piensas. Deja tu opinión en los comentarios y continuemos esta conversación juntos. Y si esta historia te conmovió, comparte este video. Porque difundir este misterio animal es también difundir la conciencia de que la naturaleza siempre tendrá secretos capaces de sorprendernos y, en el fondo, es este asombro el que nos mantiene vivos, curiosos y conectados con la esencia del mundo que habitamos.